Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy les voy a pasar la presentación de tesis del ingeniero Germán Pérez González, el cual está con el título. Es muy interesante, ¿por qué? Porque está probando dos métodos de secado para el chile de agua que se da aquí en la región de Oaxaca o en el estado de Oaxaca y que todavía no se tienen muchos estudios. Es muy interesante que se queden hasta el final del video porque van a ver muchas cosas, sobre todo de antioxidantes y compuestos de mucho interés para la industria alimentaria. Pues los invito a que se queden hasta el final del video. Y pues bien, si les ha gustado y si les llega a gustar el video, por favor no se olviden de darle like al video, suscríbanse para más videos, si les llegue esta información o les llegue la notificación de un nuevo video cuando lo suba. Y pues vamos creciendo. Muchas gracias a todos los que mandan saludos y los que agradecen por los tutoriales que he subido. Pues bien, sin más por el momento, los dejo con la presentación del ingeniero Germán, ingeniero en alimentos. Muchas felicidades, Germán. Nos vemos en un futuro. Hasta la próxima. Saludos a todos. Nos vemos. Bye bye. Chao, chao. Siendo las 10 horas del día 17 del mes de diciembre del año 2021, se reúne el jurado integrado por los ciudadanos. Presidente, doctora Mirna Patricia Santiago Gómez, secretaria, Paula Cecilia Guadarrama Mendoza, vocal, doctor Raúl Salas Coronado. Para aplicar el examen profesional del ciudadano Germán de Jesús Pérez González, con número de matrícula 2013-06-0116, quien se examina para obtener el título de ingeniero en alimentos con clave DGP 515342. Bueno, podemos tomar asiento. Les doy la palabra, Germán. Tienen de 25 a 30 minutos para realizar su exposición. Gracias, doctora. Buenos días, honorable mesa de presidium. El día de hoy yo les voy a presentar mi trabajo de tesis intitulado Comparativo del proceso de secado y la calidad funcional del chile de agua, Capsicum annuum, usando un secador de charolas versus un secador solar mixto. La presentación constará de una breve introducción, donde abarcaremos temas generales acerca del trabajo de investigación, así como de la hipótesis de trabajo durante el mismo. Finalmente, llegaremos a los resultados, conclusiones y perspectivas derivados del trabajo de investigación. El chile, Capsicum spp, está ampliamente distribuido en nuestro país y presenta una variación morfológica y genética alta. De acuerdo con el Sistema Nacional de Certificación e Inspección de Semillas, en México se han identificado 64 variedades de chile, siendo Oaxaca el estado con mayor diversidad, con al menos 25. Dentro de este grupo nosotros podemos encontrar al chile de agua, el cual es endémico del estado de Oaxaca y presenta una gran importancia social y económica, principalmente en los mercados de la capital oaxaqueña, perteneciente a la región de los valles centrales. Este alimento es un producto perecedero con una vida media de aproximadamente 2 semanas, por lo cual hoy en día se buscan alternativas para su conservación. El secado es uno de los métodos más antiguos para la conservación de los alimentos y debido a sus características, hoy en día es el método más utilizado para realizar este tipo de procesos. Tradicionalmente, el secado del chile se realiza por exposición directa al sol. Sin embargo, este proceso tiene varias limitantes debido a que requiere de climas calurosos con humedades relativamente bajas, de entre el 40 al 60%, y velocidades de aireación relativamente altas. Asimismo, tiene varias desventajas debido a que se realiza a la intemperie, por lo cual las muestras pueden ser contaminadas por microorganismos y la radiación que reciben disminuye la concentración de compuestos bioactivos y color en el producto final. Por lo cual, se han buscado alternativas para este tipo de secado, como puede ser el secado mediante un secador de charolas giratorias que utiliza energía eléctrica o algún hidrocarburo para realizar este tipo de procesos. Sin embargo, debido a los altos costos de energía eléctrica y a las emisiones de estos hidrocarburos, hoy en día se han buscado alternativas que sean más amigables con el ambiente y permitan reducir este tipo de costos durante el proceso, como es el secador solar mixto, que nos permite obtener un polvo deshidratado con una concentración relativamente alta de compuestos bioactivos y color, y finalmente sea una materia prima para productos alimenticios, cosméticos, entre otros.
El chile se ha visto que tiene compuestos fenoles y flavonoides, principalmente quercetina, apigenina o canferol, y estos compuestos tienen propiedades funcionales como antioxidantes, anticancerígenos, antiinflamatorios, y debido a estos también la sinergia ha provisto de otras propiedades funcionales como antidiabéticos, antimicrobianos o hipoglucémicos. La originalidad y justificación del trabajo pues es justamente ocupar dos equipos diseñados y construidos en la universidad, como es el secador de charolas giratorias y el secador solar mixto, y darle relevancia de estudio al chile de agua, el cual, como ya se mencionó, es endémico de Oaxaca, y no hay información en la literatura acerca de los procesos de secado, así como también de la cuantificación de compuestos bioactivos en el producto final. La hipótesis de trabajo pues es justamente que el secador solar mixto nos permitirá obtener un producto deshidratado con una mayor retención de compuestos bioactivos y color en comparación con un secador de charolas giratorias a un nivel de significancia del 0.05. Como objetivos durante el trabajo de investigación pues fue deshidratar chile de agua escaldado sin pretratamiento y pretratado con una disolución de metabisulfito de sodio a 0.5%, usando un secador de charolas giratorias y un secador solar mixto. Obtener los parámetros de secado de los distintos procesos de secado, así como predecir el modelo que mejor se ajuste a las curvas de velocidad de secado del chile de agua. Evaluar el efecto de color y contenido de fenoles y flavonoides totales mediante métodos espectrofotométricos y finalmente realizar una evaluación de los parámetros de secado de estos justamente de color y fenoles totales en las muestras de chile fresco, chile escaldado sin pretratamiento, pretratado y deshidratadas. Y finalmente pues justamente decir cuál es el tratamiento y el proceso que mejor favorece al secado del chile de agua. La metodología consistió primeramente en una preparación de la muestra, en la cual se seleccionaron chiles con una coloración verde amarillenta, sin magulladuras, y se realizó un lavado con una solución jabonosa y agua. Posteriormente se realizó un proceso de escaldado en una marmita a una temperatura de 90 grados Celsius durante 3 minutos. Transcurrido este tiempo se drenó el agua en exceso y posteriormente se obtuvieron 2 lotes de muestra. Uno que fue pretratado con una disolución de metabisulfito de sodio al 0.5% durante 3 minutos y después se drenó justamente el exceso. Y finalmente, pues un lote de chile escaldado sin pretratar. Estas 2 muestras llevaron a un proceso de deshidratado en un secador de charolas con condiciones constantes de temperatura de 60 grados Celsius, velocidad de aire secante de 1.2 metros sobre segundo, una rotación de charola de 10 revoluciones por minuto, y durante el proceso de secado se realizaron mediciones cada 15 minutos de la pérdida de masa, y el proceso de secado finalizó cuando las muestras tuvieron una humedad final de aproximadamente el 10%. Estas mismas muestras se sometieron a un proceso de deshidratado en un secador solar mixto que duró 2 días y fueron de las horas de aproximadamente de las 10 de la mañana en el día 1 hasta las 5 de la tarde, y en el día 2 fue a partir de las 9 hasta cerca de las 3 de la tarde. Durante el proceso de secado se mantuvo una velocidad de aire secante constante de 1.4 metros sobre segundo y podemos ver que en el día 1 hubo una menor temperatura promedio con respecto al día 2. ¿no? Asimismo, la humedad relativa dentro de la cámara de secado fue mucho mayor en el día 1 con respecto al día 2. Esto nos habla que el proceso de secado fue mucho más eficiente en el día 2 con respecto al día 1. Para la cuantificación de fenoles totales, pues se realizó en las muestras de chile fresco, chile escaldado sin pretratamiento, chile escaldado pretratado, y en los polvos obtenidos a partir de los distintos procesos de secado de estas 2 muestras. Las muestras se suspendieron en etanol al 90% y se sonicaron durante 30 minutos para asistir a la extracción de los compuestos bioactivos. Posteriormente se centrifugaron a 4000 revoluciones por minuto durante 15 minutos para separar los sólidos suspendidos en las muestras. El sobredante se separó y se llevó a una etapa de cuantificación de fenoles mediante una reacción con el reactivo de Folin-Cicalteot. La mezcla se dejó en reposo durante 1 minuto y se agitó, y posteriormente se agregó carbonato de sodio para favorecer la reacción redox de los compuestos fenólicos con el reactivo de Folin-Cicalteot a una temperatura de 37 grados Celsius durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo se logró obtener el complejo colorido azul característico de este producto de reacción,
y se cuantificó a una longitud de onda de 750 nanómetros. La cuantificación de fenoles se llevó a cabo mediante una curva de calibración de ácido gálico y los resultados se expresaron como miligramos equivalentes de ácido gálico por cada 100 gramos de muestra seca. Para el caso de la cuantificación de flavonoides totales, pues los extractos se realizaron de manera similar al caso de fenoles, en las mismas 4 muestras. En este caso, la reacción consistió de 3 etapas. En una primera etapa se realizó la oxidación del anillo B de los compuestos fenólicos mediante nitrito de sodio. Posteriormente, en una segunda etapa se agregó tricloruro de aluminio para favorecer la nitrosilación del anillo B de estos compuestos flavonoides. Y finalmente se agregó un medio básico para favorecer el complejo colorido rosa salmón característico de este producto de reacción. Y se cuantificó mediante una curva de catequina a una longitud de onda de 490 nanómetros y los resultados se expresaron como miligramos equivalentes de catequina por cada 100 gramos de muestra seca. Finalmente se realizó un análisis estadístico que consistió en 2 etapas. En una primera etapa se realizó un análisis descriptivo en el cual solamente se obtienen gráficos que nos hablan acerca de cómo está la distribución de los datos, como es justamente un histograma, una curva de Gauss para saber si son datos normales o no, así como un diagrama de QQ. Posteriormente se realizó un análisis exploratorio, el cual consistió justamente primero en una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, la cual nos dice si justamente los datos vienen de una distribución normal o no. Sabiendo si vienen de una distribución normal o no, en el caso si no son normales, pues justamente se optó por un análisis no paramétrico, el cual consistió primeramente con una prueba de homoscedasticidad de Friedler-Killen, la cual se ha visto que tiene un mejor ajuste para este tipo de datos. Posteriormente se realizó un análisis de medianas para saber si existía una diferencia significativa entre los procesos mediante una prueba de Kruskal-Wallis, y finalmente se realizó un análisis comparativo de medias para la prueba de Dunn, justamente para este tipo de datos. Cuando los datos fueron normales, se realizó justamente una prueba de homoscedasticidad de Levine y se optó por realizar un análisis de varianza ANOVA de una vía para ver si había diferencias significativas entre las medias de los procesos y finalmente para saber cuáles son esas diferencias se optó por un análisis comparativo múltiple de medias mediante una prueba de Tukey a un nivel de significancia de 0.05. Como resultados, pues obtuvimos justamente las curvas de velocidad de secado para todos los procesos. Para el caso de las muestras de chile escaldado sin pretratamiento, que es como los que se ven a la imagen, se logró identificar 3 periodos durante la curva, ¿no? El primer periodo es un periodo de acondicionamiento en el cual las muestras justamente se están adaptando a las condiciones de la cámara de secado. Posteriormente un periodo de velocidad de secado constante, donde las muestras justamente la difusividad del agua de las muestras pues es constante. Y finalmente un periodo de velocidad decreciente, donde la humedad del alimento pues justamente está llegando a la etapa de equilibrio. Para el caso de las muestras de chile escaldado con pretratamiento en el secador de charolas, el periodo de acondicionamiento fue nada más de 15 minutos. Para las muestras de chile escaldado con y sin pretratamiento deshidratadas en el secador solar mixto, no se identificaron estos periodos, y esto es debido a que el proceso se realizó justamente en 2 días y las temperaturas cambiaron, las temperaturas y humedades dentro y fuera de la cámara pues fueron diferentes, ¿no? Entonces justamente esto no nos permitió identificar este tipo de periodos. También se realizaron justamente las predicciones mediante modelos matemáticos hacia estas curvas y se realizaron mediante 3 modelos, el modelo de Newton, el modelo de Page y el modelo de Mirilli. El modelo de Newton es un modelo lineal, mientras que los modelos de Page y Mirilli son no lineales, por lo cual se realizaron en este caso pues, regresiones no lineales para los datos de razón de humedad con respecto al tiempo. Se puede observar que en este caso lo que nos predice el modelo pues son justamente varios parámetros, y el que más nos importaría pues justamente es K, que es el denominado constante de velocidad de secado decreciente, el cual nos habla qué tan rápido es el proceso de secado, ¿no? Y pues justamente vemos que el modelo que mejor se ajusta a nuestros datos experimentales de razón de humedad con respecto al tiempo, pues es justamente el modelo de Mirilli, ¿no? Con un coeficiente de determinación mayor al 0.99 para todos los procesos. De ahí seguiría el modelo de Page,
el cual pues justamente tuvo valores de coeficiente de determinación mayores a 0.99 para 4 procesos, pero obtuvo menores al 0.95 para el caso de las muestras con y sin tratamiento deshidratadas en el día 2 en el secador solar mixto. Esto también se pudo ver para el modelo de Newton, para las mismas muestras, y fueron menores al 0.88. La constante de velocidad de secado nos habla justamente, como ya lo mencioné, de qué tan rápido es este proceso de secado. Y vemos que para el caso de Newton el valor es mucho mayor con respecto a los otros dos modelos, viéndose que el modelo de Page está muy cerca a los valores que se predicen justamente por el modelo de Midili, pero debido justamente a los parámetros que toma, pues no se ajusta en este caso tan bien como Midili, ¿no? También se definieron las difusividades efectivas para los periodos de velocidad de secado y decreciente para el caso del secado en el secador de charolas giratorias. Y primeramente podemos ver el gráfico de cajas y bigotes, el cual nos habla de manera general de cómo se distribuyen los datos, ¿no? En este caso yo tomé esta muestra y se las muestro aquí, y podemos ver los cuartiles. La línea que se ve más negrita pues es justamente la mediana, y vemos que en el caso para la muestra de chile escaldado con pretamiento en el secador de charolas giratorias en el periodo de velocidad de secado constante, pues las muestras están, los valores obtenidos están justamente hacia el cuarto cuartil, ¿no? Caso contrario con las muestras que vemos, por ejemplo, para el chile escaldado con pretamiento en el secador solar mixto en el día 2, que presenta una distribución normal de los datos, ¿no? Y podemos verlo a través de la campana de Gauss. Y justamente, pues también se ve representado mediante el gráfico de cajas y bigotes, ¿no? Prácticamente los cuartiles los 4 cuartiles son del mismo tamaño. Asimismo, pues podemos ver que, por ejemplo, la mayoría de los grupos o de los procesos en este tipo para la difusividad, pues no presentan una distribución normal. Sin embargo, pues obviamente se realizó el análisis descriptivo para justamente comprobar lo que vemos en el gráfico de cajas y bigotes, ¿no? Entonces, mediante una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, pues justamente se vio que efectivamente no hay normalidad en el conjunto de todos los datos. Por lo cual, pues se optó por realizar una prueba de homoscedasticidad, por la prueba de Fresnel-Killen, y se vio que a pesar de que los datos no son normales, pues justamente sí tienen varianzas iguales. Debido a los resultados de estas dos pruebas, pues se optó por realizar un análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis para identificar si había diferencia significativa entre las medianas de los grupos, viéndose que efectivamente sí existen. Para corroborar justamente cuáles son los grupos diferentes, pues se optó por realizar una prueba de Dunn a un nivel de significancia de alfa de 0.05, viéndose que no existe diferencia significativa entre los periodos de velocidad, entre la difusividad efectiva en los periodos de velocidad constante y decreciente en las muestras de chile escaldado con y sin tratamiento en ambos secadores. Sin embargo, nosotros podemos observar que a pesar de que no son diferentes significativamente, pues hay una diferencia entre los gráficos de cajas, ¿no? También se determinó el color mediante el sistema de coordenadas CIELAB en las muestras de chile fresco, escaldado sin tratamiento y en las muestras deshidratadas. El chile fresco presentó una coloración verde amarillenta y vimos que en el caso, mediante una prueba de Dunn a un nivel de significancia del 0.5%, no hay diferencia significativa entre el proceso de escaldado. Es decir, el proceso de escaldado no influyó tanto en la pérdida de coloración de las muestras. Sin embargo, el proceso de secado sí lo fue. Y podemos verlo de manera así visual, que obviamente los valores son mucho más diferentes con respecto a las muestras frescas. Sin embargo, el proceso que mayor afectó a la coloración de estas muestras pues fue justamente el secador solar mixto. Para el caso de la concentración de fenoles totales en las muestras, pues justamente se volvió a realizar un análisis descriptivo y un análisis estadístico mediante justamente la prueba de normalidad, y vimos que no son normales, pero sí homocedásticas, y finalmente que sí existe diferencia significativa
entre la concentración de fenoles totales en los procesos, en los distintos procesos. Sin embargo, mediante una prueba de Dunn, como comparativo de medias a un nivel de significancia de alfa de 0.5, pues vimos que no existe diferencia significativa entre las muestras pretratadas y sin pretratar en ambos secadores. En el caso de la línea naranja podemos ver para el caso del secador de charolas giratorias y la línea morada para el caso del secador solar, solar mixto, ¿no? Sin embargo, a pesar de que estos análisis estadísticos nos dicen que no hay este análisis estadístico nos dice que no hay una diferencia significativa entre las concentraciones de estos dos procesos, sí podemos ver que efectivamente las muestras con tratamiento tienen una disminución de estos compuestos en comparación a las que no fueron pretratadas, ¿no? En este caso, las muestras de chile escaldado sin tratamiento en el secador de charolas giratorias tienen una retención del 45% mayor con respecto a las que fueron pretratadas en el mismo secador. Este comportamiento se repite también para el caso del secador solar mixto, viéndose que las muestras sin pretratar tienen una retención del 39.6% mayor con respecto a las muestras que fueron pretratadas. Esto nos habla que el tratamiento con metabisulfito de sodio pues realizó un lixiviado de estos compuestos hacia la cámara de secado. Ahora vamos a comparar entre distintos procesos y vemos que las muestras de chile escaldado sin pretratar en el secador solar mixto tienen una menor retención de cerca del 50% menos comparadas con respecto a las muestras que fueron deshidratadas a su homólogo en el secador de charolas giratorias. Y este comportamiento se repite para el caso de las muestras pretratadas, viéndose que en este caso hay una disminución del 38.3% en las muestras deshidratadas en el secador solar mixto con respecto a las que fueron deshidratadas en el secador de charolas giratorias. Para el caso de la concentración de flavonoides totales en las muestras, pues se realizó otra vez un análisis estadístico, descriptivo y comparativo, y en este caso pues vimos que las muestras pues presentan una distribución normal y homocedástica, por lo que en este caso se optó por realizar una prueba paramétrica de análisis de varianza ANOVA de una vía para identificar si había diferencias significativas entre las medias de los procesos, viéndose que efectivamente existe y lo podemos comprobar de manera gráfica con el gráfico de cajas y bigotes. En este caso, las únicas muestras que fueron iguales, pues es justamente las muestras que fueron, las dos muestras que fueron sin tratamiento en ambos secadores. Asimismo, pues hubo una disminución, se repitió el comportamiento que se vio justamente en el caso de fenoles totales para las mismas muestras para el caso de flavonoides, viéndose que las muestras sin pretratar tienen una mayor concentración con respecto a las muestras que fueron pretratadas en ambos secadores. Sin embargo, en este caso se vio que el secador solar mixto, las muestras que fueron sin pretratar fueron las muestras que tuvieron una mayor concentración de flavonoides totales, viéndose que en este caso las muestras de chile escaldado sin pretratar en el secador solar mixto tienen una retención del 28.9% mayor con respecto a las que no fueron pretratadas, en el mismo secador. Para el caso de las muestras de chile con tratamiento deshidratadas en el secador en el secador de charolas giratorias, pues hubo una disminución del 11.1% con respecto a las que no fueron pretratadas. Es decir, se observa el mismo comportamiento de que hubo un lixiviado provocado justamente por el pretratamiento con metabisulfito de sodio al 0.5% en las muestras. También se observó una correlación de Spearman para los parámetros de color de CIELAB, fenoles y flavonoides totales. En este caso, el parámetro que a nosotros nos interesa es el parámetro B, que nos habla cualitativamente del contenido de fenoles y flavonoides totales que puede tener las muestras. Y en este caso, efectivamente se observó que hay una correlación alta entre el contenido de fenoles totales con el parámetro B. Es decir, que a un mayor parámetro B habría una mayor concentración de estos compuestos, nada más con saber justamente con realizar color,
para no realizar las muestras de fenoles y flavonoides totales con métodos espectrofotométricos. Asimismo, se observó justamente una correlación de los flavonoides totales, pero en este caso es una correlación baja con este parámetro. Sin embargo, sí se logró observar una correlación alta, pues muy alta, prácticamente de 1, en el caso de la concentración de fenoles totales y flavonoides, que no siempre se logra observar para todos los casos experimentales. Como conclusiones, pues el modelo de Mirilli pues es el modelo que justamente se ajustó mejor a las curvas de velocidad de secado del chile de agua. Se observó una correlación entre el contenido de fenoles y flavonoides totales con respecto al parámetro B, que esto nos habla justamente de que indirectamente pues hay una mayor concentración de estos compuestos a un mayor parámetro B, ¿no? Y pues justamente el secador solar mixto, pues obtuvimos pues un polvo con una menor coloración y una menor concentración de estos compuestos bioactivos, en este caso fenoles y flavonoides, y pues en este caso se rechaza la hipótesis nula del trabajo, porque en este caso el proceso que mejor, en el que hay una mayor retención de compuestos bioactivos y color, pues es a un nivel de significancia de 0.5, pues es para el caso del secador de charolas giratorias. Como perspectivas para trabajos posteriores, pues es justamente optimizar el proceso de deshidratado en el secador solar mixto y pues justamente evaluar los costos de energía y materia prima para que se pueda estandarizar este tipo de procesos y se pueda utilizar para pequeños productores. Así como evaluar pues el secado de rajas de chile de agua, pero en este caso de chile fresco, con y sin tratamiento para ver si en este caso también hay un lixiviado, si la solución de metabisulfito de sodio al 0.5% provoca un lixiviado de esos compuestos en las muestras frescas, o el escaldado altera justamente las propiedades de estas muestras. Y finalmente, pues el valorar otros pretratamientos como puede ser el ácido cítrico, el cloruro de calcio, el cloruro de sodio y el metabisulfito de potasio, para ver justamente si hay una mejor retención de estos compuestos y color en las muestras frescas, escaldadas pretratadas y deshidratadas. Y bueno, por mi parte sería todo, les agradezco. Muchas gracias. Aprender cosas de electrónica, de circuitos, etcétera. Se hizo una reestructuración completa de todo el sistema electrónico del equipo, que me llevó cerca de 6 a 7 meses en realizar. Y hubo un momento en el que prácticamente íbamos a dejar el trabajo de investigación porque no veíamos que el equipo fuera a funcionar. Y era una limitante porque al final de cuentas, pues de esto nos, pues el proyecto era comparar los dos, entonces pues ya nos limitaba nada más a uno. Entonces fue muy difícil justamente pues todo este proceso de reparación del equipo, ¿no? por todos los conocimientos a los que me tuve que enfrentar, que no conocía, que no eran de mi área. Obviamente hay un agradecimiento enorme al ingeniero Santamaría, que me apoyó durante ese transcurso y aprendimos muchísimo, pero fue muy duro enfrentarse a esto. Sin embargo, hoy en día el equipo está funcional, otros compañeros lo han utilizado y se seguirá utilizando y lo pueden ver, está en el laboratorio de bromatología, ¿no? Y me siento orgulloso de haber logrado esto, ¿no? Porque al final de cuentas es a lo que nos enfrentamos, porque somos ingenieros, es una ingeniería y estos son los retos que nos vamos a enfrentar, ¿no? Allá afuera en el mundo laboral, no solo en la parte química, sino en la parte operacional, ¿no? De los equipos. Ese fue uno de los grandes retos. El segundo reto fue justamente hacer el análisis estadístico. Fue todo un enrollo,
tuvimos que ocupar varios programas, por ahí un programa nos daba resultados, pero teníamos mucha variación. El chiste, entonces nos metimos justamente a profundidad a hacer este tipo de análisis estadísticos con varios programas. Incluso por ahí aprendimos a programar un poquito justamente para obtener estos gráficos. Entonces, y justamente mientras íbamos, porque al principio pues todo era muy bonito, realicé, como bien lo mencionó el doctor, un análisis de balance de una vía y una prueba de Tukey, pero veíamos que había incongruencias en los resultados, entonces entre ANOVA y Tukey. Entonces esto nos dio una alerta, ¿no? Y entonces ya empezamos a regresar desde el principio, prueba de normalidad, prueba de domesticidad, cuál es el análisis justamente que mejor se ajusta para el análisis comparativo de medias y medianas y el análisis múltiple de medias, porque para llegar a estos resultados obviamente ocupamos muchos análisis, ¿no? Ocupamos Bartlett, ocupamos Komol-Borel-Smirnov, para el caso de normalidad, para el caso de homozeicidad, Bartlett, para el caso para ver diferencias, pues justamente para las pruebas no paramétricas, Friedman, etcétera, ¿no? Y al final, pues justamente hacer toda la revisión bibliográfica para encontrar cuáles fueron las mejores pruebas justamente para este tipo de análisis. Y al finalizar, pues justamente cuál fue el comparativo que íbamos a ocupar, porque por ahí ocupamos una prueba de Wilcoxon, que justamente refutaba o hacía contrastes, por ejemplo, con la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces fue también un proceso pues largo, en el que se hizo una revisión exhaustiva y se ocuparon muchos programas para obtener los resultados que hoy tenemos. Esos fueron los dos grandes retos a los cuales me tuve que enfrentar durante ese trabajo de investigación. Se procedió a efectuar el examen de acuerdo al reglamento de alumnos de licenciatura vigente. Una vez concluido el examen, el jurado deliberó sobre los conocimientos y actitudes demostrados por el sustentante y determinó aprobarlo por unanimidad de votos. Bueno, a continuación vamos acta de protesta. ¿Protesta usted ejercer su profesión en la que ha sido aprobado, ejerciendo sus conocimientos con entusiasmo y responsabilidad para beneficio de quienes lo reciban, velar siempre por el prestigio de la Universidad Tecnológica de la Mixteca y la buena reputación que le otorga su profesión, mejorando siempre su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses del Estado y de la patria? Sí, protesto. Si así lo hiciera usted, que la patria lo premie, y si